Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, domingo 4 de mayo del 2025. Bienvenidos a que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Dice el Señor Jesucristo ya en Mateo 4:4. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para que ustedes y yo, desechando toda malicia en nuestra vida, recibamos la palabra de Dios con humildad en nuestro corazón, que la pongamos por obra, nos dice en Santiago capítulo 1, del versículo 21 al 22, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que al alimentarnos con la palabra del Señor, la acojamos en nuestro corazón con humildad y desechemos toda malicia de nuestra vida, que perseveremos en la palabra de Dios y demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, del versículo 1 al 19. Apareció a orillas del lago de Tiberíades. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, y Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice: voy a pescar. Le contestan ellos: también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Díceles Jesús: muchachos, ¿no tenéis nada que comer? Le contestaron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca, y encontraréis. La echaron pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó es el Señor, se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos 200 metros. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ella, y pan. Díceles Jesús: traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153, y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús le dice: venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Esto fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos.
vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas más? ¿Me amas? Le dice él. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás las manos y otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy estamos leyendo y meditando el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, del versículo 1 al 19. Hoy domingo, día del Señor. Domingo, día del Señor. En Apocalipsis 1:10 nos dice que el día domingo es Dominus Dei, día del Señor. Muy bien. En el Santo Evangelio de hoy es tan claro, tan preciso, que si ustedes y yo amamos la verdad, la autoridad de Pedro sobre los otros discípulos. Están en el mar de Tiberíades y ¿quién es de la idea? Vamos a pescar, ¿quién? Pedro. Muy bien. Cuando no pescan nada aquella noche, el siguiente día, cuando se aparece Jesús a ellos y le dice: echen la red a la derecha, echen la red. El discípulo amado San Juan le dice a Pedro: es el Señor. Y él se bota de la barca al mar. Llegan a la orilla, encuentran unas brasas con un pez ahí. Y Jesús le dice: muchachos, pásenme un pescado de los que pescaron. Pescaron 153. ¿Quién se va a la red y saca el pescado? ¿Quién? Pedro. Luego, cuando están comiendo, le dice Jesús: ¿a quién le dice me amas? A Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Recuerdan, en Juan 1:42, Jesús le cambió el nombre. Tú te llamarás Kefas, o Sebas, que quiere decir piedra. Pedro. Simón, ¿me amas más que esto? Sí, apacienta mis corderos. Le da Jesús autoridad, superioridad sobre los demás apóstoles, porque estaban los demás apóstoles, para que nunca digan: aquí mando yo esto, yo era el discípulo amado. No, sino Jesús le dice a Pedro: ¿tú me amas? Pedro dice: sí, apacienta mis corderos, refiriéndose a los apóstoles. Luego le dice por segunda y tercera vez: ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. En Juan 21, 15, 17 queda clarísimo que Pedro tiene la superioridad sobre los otros apóstoles. El mismo Pedro que en Mateo 16, del 18 al 19, Jesús le dice: Pedro, tú eres piedra, sobre esta piedra, sobre ti, edificaré mi iglesia, sobre la persona de Pedro. Y para que no haya confusiones, dice, los poderes del infierno no lo podrán vencer. Para que no haya confusiones, le dice: a ti, ¿a quién? A Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Y también le dice algo más: ¿a quién? A Pedro. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que tú, ¿quién? Pedro, desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El evangelista San Lucas también lo dice de esta manera. Lucas 22, 31 y 32. Jesús le dice: ¿a quién? A Simón Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti. ¿Por quién? Por Pedro. Y dice: cuando tú hayas vuelto, fortalece a mis hermanos. Entonces, Pedro es el primer papa, el jefe visible, el pastor visible de la iglesia de Cristo. Y no se puede nunca decir que la iglesia es invisible. La iglesia es espiritual porque estamos llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Pero es visible porque se conoce el nombre de los apóstoles, se conoce a sus sucesores. Claro que sí, es visible.
es visible. San Pablo en Efesios 4:4 dice, un solo espíritu, un solo cuerpo. El espíritu es invisible, el cuerpo es visible. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Y el jefe de esa iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es Pedro. Jesucristo en Isaías, la palabra de Dios en Isaías capítulo 22, del versículo 20 al 22, ya estaba profetizado que el mayordomo daba las llaves que el rey daba las llaves a su mayordomo y le daba poderes para que él abra y nadie cierre, para que él cierre y nadie abra. Lo mismo que Jesús hace con Pedro en Mateo 16:18. Ahora, si nos vamos a la tradición de la iglesia, a la historia de la iglesia, digamos, en el año 90 después de Cristo, el Papa Clemente I, año 90. Recuerden esto, muy importante. Esto los protestantes no tienen porque no existían. En el año 90, la historia. En el año 90, el Papa Clemente I, él escribe una carta a los corintios porque había disputas internas ahí. Entonces, cuando hay un problema, cuando se presenta una situación, ¿qué sucede? El jefe tiene que hablar. Y en ese caso era el Papa Clemente I, él escribe una carta a los corintios en el año 90. Les doy otro ejemplo. Año 190, el Papa Víctor I, él define cuándo se ha de celebrar la Pascua. ¿Cuándo se ha de celebrar la Pascua? En el año 190, el Papa Clemente I. Otra, San Agustín, en el siglo V, o en el año 500 después de Jesucristo, él decía, Roma ha hablado, la causa está definida. Si el Papa dijo esto, listo, en cuestiones dogmáticas. El Papa dijo esto y listo. Entonces siempre ha habido, en toda la historia de la Iglesia, esa comunión de los obispos junto al Papa. Nunca nadie ha habido algunos herejes que se han salido de la Iglesia, pero la Iglesia de Cristo siempre está guiada y pastoreada por Pedro. Por eso les pongo otro ejemplo. Cuando Jesús fue a orar en el huerto de los olivos, se fue con Pedro, Santiago y Juan. Juan 14:37. Cuando volvió, les encontró dormidos. ¿A quién les dijo? Hey muchachos, no les dije que... No, él le dijo a Pedro, Pedro, Simón, con que no habéis podido orar una hora conmigo. Entonces Jesús le pidió cuentas a Pedro, al que está supuestamente, al que está para guiar, para apacentar, para confirmar a los hermanos en la fe. Pedro. Desde Pedro hasta el Papa Francisco han pasado 266 papas. En el conclave que ha de venir, el Papa que se ha de elegir ha de ser el Papa 267. Hay que orar mucho por ellos. Muchos solamente se dedican a defender la iglesia atacando al Papa. No, si Cristo dejó al pastor visible de la iglesia, a Pedro y sus sucesores como pastor visible de la iglesia. Y un buen católico tiene que estar unido a la iglesia pastoreada por Pedro, a quien Jesús le dejó como autoridad o como pastor visible de su iglesia. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, como dice en 2 Corintios 13:13. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de ustedes, de vuestras familias, de vuestras necesidades y del mundo entero. Denle compartir, denle me gusta, denle suscribir. Me llamo Carlos Pauta. Les envío un abrazo de corazón a corazón. Como dice ya en número 6:24, que el Señor te bendiga y te proteja.